Hoy vamos a hacer una receta que nos viene de los árabes o de Israel también, que yo creo que más de Israel, pero que adaptaron todos los países de árabe. Se llama un plato shakshuka. Shakshuka. Y sin saber es un plato, es algo que yo hacía, una versión de eso que yo hacía sin saber, de la verdura, de los huevos. Pero ese plato fácil de hacer, les va a encantar. No se olviden de suscribir. Aquí abajo hay un lugar donde se pueden suscribir. Muchos ven los videos y no están suscritos, eso nos ayuda un montón. Activan notificación también y lo comparten y dale like también. Like hace que YouTube lo manda a más gente, nos hacen comentarios. Todas esas recetas que hago es porque alguien me hace un comentario y me pide alguna receta. Rápido les voy a enseñar lo que necesitan. Pimentón de diferentes colores, cebolla, tenemos pimienta, sal, paprika, comino, unos tomate fresco, cilantro. Y también hoy, como les voy a enseñar una planta, a ver quién sabe lo que es. Eso es garbanzo, la planta del garbanzo. Y bien sabroso, lo pueden comer así crudo. También lo que ven atrás, lo estoy tostando, como igual que el café. Ahora la cáscara se va a poner dura. Cambia el sabor también. Tomate y lo corto así. Quito la parte fea y en pedazos así grandes. Eso es el tomate. La cebolla también. Los chiles igual. Del mismo tamaño. El ajo también. Ok, ya está. Tengo como 3, 4, 5 ajos. Si les gusta mucho, le ponen mucho. Y ahora ya tenemos todo lo que se necesita para hacer el plato. Ya tenemos todo preparado. Dos cosas que se me olvidó decir: huevos, y le puse chile. Estoy en México, entonces me obligan a usar chile serrano en esta receta. Aunque le ponemos aceite de oliva, porque eso va a ser parte de la salsa. Y le ponemos la cebolla. También al mismo tiempo yo le voy a poner el ajo. Le ayuda a que la cebolla que no se quema el ajo tan fácil. Hay que a veces no es opcional, pero a mí me gusta de ver los colores. Entonces le pongo pimiento. Quizás ahora es el tiempo. Y vamos a agregar el famoso chile serrano de México. Un poquito de sal, de pimienta, un poquito de sal, un poquito de paprika y un poquito de comino. Empieza la mezcla de sabores. Antes de agregar los tomates que tengo aquí, mira los tomates. Solo en México van a agarrar tomates así. Garbanzo, pero no está muy tierno, que voy a poner por un poco más al final. No se olvidan que estoy aquí tostando garbanzo
Pero al mismo tiempo aprovecho, como ya es tiempo de cosecha aquí del garbanzo, ya pasó 2 minutos, le falta como 3 minutos, lo voy a bajar tantito la intensidad. Mira eso, señores y señoras, jóvenes, eso es el paraíso. Ahora a esto le voy a agregar tomates. Nunca hay suficientes tomates. Voy a cortar uno más. Otra vez las corto en la mitad. Le quito el corazón. Para las gallinas le voy a poner un poquito más de pimienta y un poquito más de sal. Esto lo voy a dejar a fuego lento. No tengo un equipo de producción. Eso me dieron para tapar mi plato. Y si ve, no, el tamaño no coincide, ¿no? Entonces, discúlpenos, nos disculpe, pero vamos a usar esto como tapa. Lo dejo aquí unos 10 minutos. Le acabo de poner los garbanzos. Shakshuka. Shakshuka. Otra vez. Mira cómo se ve bonito. Algunos le quitan la piel a los tomates o usan tomate en lata, enlatado. Lo dejamos unos 10 minutos. Que ya ven que ya está bien. Todo está... Lo acabo de probar para ver si le falta la sal y todo está bien. Ahora lo que vamos a hacer, le voy a abrir un pedazo aquí. Le voy a poner un huevo. Otro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un shakshuka. Shakshuka. Muy bien. Shakshuka, very well. Una cuchara. ¿Cómo se ve? Normalmente hubiera puesto uno al centro, pero tengo mi querida esposa que no quiere huevo, entonces el centro va a ser para ella. Otra vez lo volvemos a tapar. Ok, ya está. Les voy a enseñar cómo se ve. El huevo lo puedo cocinar como a uno le gusta. Mira esto, bien. Eso es el shakshuka. Mira eso, Guille. Eso es el shakshuka. Shakshuka. Muy bien. Shakshuka, very well. Mira esto. Súper bueno. Súper caliente. Pues ya me está entrando el chile mexicano. Y los garbanzos allí. Es algo muy bien. Ok, vamos a ver qué dicen los invitados en la mesa. Ahora lo que me faltaba al ratito es el cilantro. Ya le pusimos el cilantro. Estamos en México, entonces ya vas a probarme, señoras. Está muy caliente, ¿eh? Los hice unas tortillas calientes. A ver si me creen. Entonces el shakshuka. Shakshuka, very well. Shakshuka. Muy bien. Caliente, ¿no? Muy sabroso. Súper sabroso. No, los invito en que lo prueban, que lo hagan en su casa. Es muy fácil de hacer, como ya vieron. Es verdura con huevos. Lo pueden comer de desayuno, a mediodía o en la noche. Tengo a mi suegra que lo va a probar. Adelante, señora. Y también
Y también tengo a mi cuñada preferida. Gracias. Ajá. A ver, Vamos a probar. ¿qué opinan? ¿Está bueno? Bien sabroso, Ajá. bien rico. Shakshuka. Shakshuka. Muy bien. Shakshuka very well. Ajá. Y a mi suegra le pusimos para que conozcan algo de la comida mexicana, un chile relleno. Aquí está. Un famoso chile relleno de México. Ok, hasta luego.